Saludos, amigas, amigos. Vamos a hacer una presentación sobre el curso, un curso de Arduino, nivel básico, que hemos diseñado e impartimos en MK Electrónica en colaboración con el Campus Tecnológico en la modalidad online. Entonces, en esta presentación, pues simplemente os voy a ir mostrando un poco el contenido del curso, qué materias, qué temas se van a tratar, y luego pues también mostraré un poco pues los materiales que proponemos para hacerlo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con él haciendo una presentación, como os digo, en PowerPoint. Bueno, las características generales del curso, pues lo tenéis aquí resumido. En el curso se incluye un material de texto para vuestro estudio, compuesto de más de 200 páginas con todo tipo de textos explicativos, como os digo. También se proponen más de 50 ejemplos de programación. Se incluye como complemento pues una serie de vídeos con una duración total de aproximadamente 2 horas y media que os ayudarán al desarrollo de las prácticas, también ayudarán a complementar algunos conocimientos teóricos y bueno, pues en general una serie de vídeos que espero pues puedan ayudaros a desarrollar los diferentes temas. Cada tema, a su vez, va a tener un cuestionario pues, de 5 preguntas. En el curso va a haber 10 temas, pues, por lo tanto habrá un cuestionario total de 50 preguntas tipo test. La idea del curso es, bueno, en principio la duración es de 6 semanas. Es un curso que lo llevamos ya trabajando durante muchos años, y entonces es un curso que está ya muy rodado, muy comprobado, y bueno, nos consta que con 6 semanas para hacerlo, es en la modalidad online, como os decía, es más que suficiente. Es un curso que explica los fundamentos básicos de la programación en el entorno de Arduino y está orientado a personas sin ningún tipo de conocimiento, es decir, para personas que se quieren introducir en el mundo de la tecnología sin tener conocimientos previos, y entonces pues el curso está muy orientado a la programación, como os digo, muy orientado al software, y en este caso pues al software de Arduino, de la plataforma Arduino. En general el curso está dirigido a todo tipo de aficionados, makers, profesionales de la enseñanza, es apto para todas las edades. Y bueno, el importe a la hora de hacer este vídeo es de 110 euros sin los materiales. De los materiales hablaremos luego. Este precio se puede ver modificado, es el precio actual, repito, a la hora de hacer el vídeo que estáis viendo. Entonces, vamos a pasar a desarrollar el contenido de cada uno de los temas que consta este curso. En el tema 1 vamos a hacer una introducción a lo que es en sí la tecnología y vamos a aclarar una serie de conceptos que, bueno, pues muchas veces tendemos a equivocar o a no diferenciar. En primer lugar, hablaremos vamos a definir lo que es un ordenador. Esto, en principio, todos sabemos lo que es un ordenador. Bueno, pues incidir que un ordenador está formado básicamente por 4 cosas. La principal es lo que se conoce como la unidad central de proceso. Luego estaría la memoria donde se vamos a guardar los programas que queremos ejecutar. Y habría otra memoria en donde vamos a guardar los datos. Los datos son pues entidades o informaciones que nuestro programa va a manipular de una manera u otra. Y finalmente estarían los periféricos, los circuitos o los dispositivos que sirven para comunicarnos con el ordenador. El caso más claro podría ser un teclado, un ratón, una pantalla. Esto en el caso del clásico ordenador que todo el mundo se imagina. Pero no siempre es así. Imaginemos un ordenador que está controlando una máquina, por ejemplo, una máquina expendedora. Quizás ese ordenador no necesite de una pantalla.
A lo mejor simplemente con tener unos displays que nos visualizan el precio de un producto es suficiente. A lo mejor no necesita un ratón ni un teclado, a lo mejor simplemente con unos pulsadores, unas teclas sencillas que nos permitan elegir el producto, pues es suficiente. Es decir, bueno, pues los periféricos son dispositivos a través de los cuales metemos información o extraemos información hacia o desde el mundo exterior. Y pueden tener infinidad de formas diferentes. Puede ser pues un teclado, puede ser un relé, puede ser un motor, puede ser una pantalla, lo que sea, lo que haga falta. Luego también, bueno, una vez que tenemos más o menos la idea de lo que es un ordenador, hablaríamos de lo que sería el microprocesador. El microprocesador es una palabra que hace referencia única y exclusivamente a la CPU, a la unidad central de proceso. Hoy en día es un circuito integrado más o menos grande, más o menos potente, más o menos veloz, como puede ser el Pentium de vuestro ordenador de sobremesa o de vuestro portátil. Y otra palabra que también solemos decir o, alegremente sin marcar la diferencia es la palabra microcontrolador. ¿Qué es un controlador o un microcontrolador? Bueno, pues cuando todo esto, cuando la CPU, la memoria de programa, la memoria de datos y los circuitos para conectar periféricos están dentro de un mismo circuito integrado, a eso se le llama microcontrolador o controlador de forma abreviada. También vamos a definir qué es un programa. Un programa no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones que la CPU va a ir ejecutando una tras otra de forma secuencial. Un programa va a ser un conjunto de instrucciones almacenadas, guardadas en esta memoria de programa. Y el controlador, o la CPU mejor dicho, va a encargarse de ir leyendo cada instrucción una tras otra y va a ir ejecutándolas. Si una instrucción dice sumar, pues la CPU sumará. Si otra instrucción dice multiplicar, pues la CPU multiplicará y así sucesivamente. Más o menos esta es la idea o esta es la arquitectura y esta es la diferencia entre un ordenador, un microprocesador, haciendo referencia solo a la CPU, o un microcontrolador o controlador, cuando hacemos referencia a un chip que integra todos estos cuatro bloques. Cuando hablemos de Arduino, vamos a hablar de un controlador, vamos a hablar de un microcontrolador que integra en su interior estas cuatro cosas. Memoria de programa, unidad central de proceso, memoria para almacenar datos y también pues, los circuitos de interface para periféricos. Y así, bueno, pues definido un poquito, diferenciando un poquito estas cuatro cosillas, llegamos a lo que sería, pues eso, el Arduino, la plataforma Arduino. La plataforma Arduino, en primer lugar, Arduino es un microcontrolador, mejor dicho. Es una tarjeta controladora basada en un microcontrolador. La tarjeta, pues más o menos tiene este aspecto. Este chip que vemos aquí, este sería el microcontrolador. Lo que pasa es que este microcontrolador, él solo no sirve para nada, no sirve de gran cosa. Hay que acompañarlo pues, de circuitos de alimentación estabilizada, de circuito oscilador que genera la frecuencia patrón de trabajo, también de un circuito de interface con el PC, porque el PC lo vamos a usar para descargar nuestros programas en la memoria de programa de este microcontrolador y todo el conjunto forma lo que se llama tarjeta controladora Arduino o plataforma Arduino, como queráis. ¿Qué se necesita para empezar a hacer cosas con esta tarjeta controladora o tarjeta microcontroladora o tarjeta Arduino? Bueno, pues lo que se necesita, pues como os digo, pues sería la propia tarjeta controladora. Necesitaríamos un ordenador a través del cual vamos a escribir nuestros programas y luego los vamos a volcar, los vamos a grabar sobre este chip, que es el microcontrolador. Para ello necesitaremos lo que se conoce como un entorno de trabajo, el IDE. El IDE de Arduino es un software gratuito que te va a permitir, pues eso, escribir el programa que quieras y luego volcarlo, grabarlo sobre la tarjeta. Obviamente también necesitaremos alguna fuente de alimentación, algún sistema que nos permita alimentar a todo el conjunto. Puede ser unas pilas, una batería o incluso el propio puerto USB que sirve para comunicar con el PC, también puede servir para alimentar la tarjeta Arduino.
Y por último, lo que nos haría falta sería periféricos. Es decir, nosotros aquí vamos a meter un programa y ese programa tiene que servir para algo, tiene que hacer algo con algo. Y eso serían los periféricos. Yo tengo en Arduino, pues tenemos posibilidad de conectar periféricos digitales, periféricos que están activados o desactivados, no tienen otra forma, están a nivel 1 o a nivel 0, como puede ser, pues por ejemplo, un pulsador, un interruptor, que puede estar abierto, puede estar cerrado, puede estar metiendo tensión o puede que no. Un periférico digital, por ejemplo, podría ser una bombilla, puede estar iluminada, nivel 1, puede estar apagada, nivel 0 o viceversa. En fin, periféricos digitales pueden ser de entrada o de salida y siempre manejan entidades binarias, unos o ceros, activar, desactivar. Arduino también puede controlar periféricos analógicos. Serían dispositivos que son capaces de medir señales que fluctúan entre un mínimo y un máximo, pasando por infinidad de posibles valores diferentes. Y entonces, en un momento determinado, el Arduino es capaz de tomar muestra de esa señal analógica y obtener un código binario a partir de ella. Bueno, pues, ¿qué necesitamos para trabajar? Pues hombre, para empezar necesitaríamos tener, como os digo, periféricos, porque nuestro programa siempre va a hacer mención a ellos, siempre va a hacer uso de ellos. Es decir, nosotros si tenemos un Arduino o cualquier microcontrolador, pues es por la sencilla razón de que queremos controlar algo. Y ese algo van a ser los periféricos y por lo tanto habrá que conectarlos en nuestra tarjeta. Esto es más o menos lo que se necesita para trabajar con Arduino. Y esto es lo que vamos a tratar en el tema 2. Sobra decir que la plataforma Arduino hoy en día es muy popular. No es que sea muy moderna, porque Arduino realmente lleva en el mercado pues igual 2 décadas, igual 20 años más o menos, por ahí andará. Y además Arduino es una familia, una plataforma bastante numerosa, hay bastantes tarjetas que trabajan con el lenguaje de Arduino, y hay bastantes tarjetas con mayores o menores prestaciones. Así que hablar de Arduino realmente es hablar de algo bastante potente. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar la primera tarjeta de todas, que yo creo que aun y todo hoy en día sigue siendo la más popular, y es la que se conoce como el Arduino Uno, o compatibles. Una de las cosas que tiene el Arduino es que es hardware libre y el software libre, claro. Esto quiere decir que si el hardware es libre, hay muchos fabricantes que, siguiendo los esquemas que proporciona Arduino, han fabricado sus propias tarjetas, que no serían o no podrían llevar la marca Arduino, pero sí podrían decir que son compatibles. Entonces, cuando hablamos de Arduino Uno, podemos hablar de Arduinos Unos originales o tarjetas compatibles que las hay a patadas. ¿Por qué? Porque el hardware es libre y los señores de Arduino en su momento facilitaron los esquemas eléctricos de esta tarjeta y de otras muchas. También se dice que es el software libre, porque el IDE de trabajo que vamos a meter en nuestro ordenador, con el cual vamos a poder escribir nuestros programas y grabarlos, es libre. El lenguaje de programación es un lenguaje similar al C estándar, al C ANSI, un lenguaje de programación muy popular y muy utilizado en la industria también. Bueno, pues este lenguaje de programación es libre para Arduino. En el mundo hay cantidad de gente, cantidad de personas, instituciones, empresas que fabrican software, fabrican librerías o diseñan, mejor dicho, escriben programas para controlar determinados dispositivos, se llaman librerías y son libres. En fin, quizás este sea uno de los motivos por los cuales la plataforma Arduino sea tan popular, y dentro de todas las tarjetas Arduino que os podéis encontrar en el mercado, la primera y la más popular es la que se conoce como Arduino Uno, y es la que se propone utilizar en este curso de introducción a la tecnología. En el tema 3 vamos a profundizar en lo que se conoce como las entradas y salidas digitales, y lo que acabamos de hablar antes un poquito, sobre los periféricos digitales capaces de meter señales de carácter binario, unos y ceros, tensión, no tensión. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el mundo digital. El mundo digital, a nivel de electrónica o a nivel de electricidad, lo que hace es tratar con señales de carácter, como os digo, de carácter binario. En el mundo digital solo existen unos y ceros.
donde el 1 representa la presencia de tensión eléctrica, y el nivel 0 la ausencia de esa tensión. Entonces, aunque esto en principio puede parecer muy sencillo y muy limitado, realmente no lo es, porque yo puedo tener una colección de señales digitales de unos y de ceros y con ellas formar lo que se conocen combinaciones binarias o códigos binarios. Y aquí puedo ya empezar a hablar de valores numéricos, de valores de datos numéricos, pero expresados en binario, que es como los entiende en los microcontroladores actualmente. Bueno, pues estos periféricos digitales pueden proporcionar señales binarias de unos y ceros, y con ellas, como os digo, podemos formar códigos. Periféricos digitales hay muchísimos en el mercado. Vosotros pensad, por ejemplo, en un sencillo interruptor o en un pulsador. Cada vez que lo accionáis, metéis un nivel lógico, bien sea un 1 o bien sea un 0. Por cierto, a estos niveles se les llama bits. Un bit puede ser un 1 o puede ser un 0. Y el tema, la gracia está en que puedo tener montones de bits, metiendo montones de unos y de ceros, formando códigos, formando números, formando caracteres, formando lo que sea. Bueno, pues en el tema 3 vamos a hablar un poquito de los periféricos digitales. Como os digo, un simple interruptor, un pulsador, un relé. Un relé es un periférico, en este caso, de salida. Si le metemos un nivel lógico determinado, un nivel 1, pues por ejemplo, se activa. Y con un nivel lógico 0, ausencia de tensión, se desactiva. También puede ser al revés. Puede ser que se active con un 0 o desactive con un 1, en fin. Para ello todo depende de cómo conectemos a ese relé. Y entonces en el tema 3 también pues vamos a explicar una serie de circuitos eléctricos muy básicos, muy sencillos, de cómo activar una bombillita, cómo conectar, mejor dicho, una bombillita, desconectar para que se active o se desactive, cómo conectar un pulsador, en fin. Y todas estas cosillas las vamos a ir conectando a nuestro Arduino Uno, a nuestra tarjeta controladora, para que de acuerdo a un determinado programa, pues gestionemos esos periféricos. En el tema 3 vamos a explicar un shelf, que lo proponemos también para prácticas, que es el que se conoce como Basic IO. Es un shelf fabricado por MK Electrónica, que lo tenéis aquí en imagen, luego lo vamos a ver en vivo y en directo, pero bueno, es un shelf muy sencillito, que tiene una serie de bombillitas, una serie de LEDs, que de acuerdo a un programa se activarán o desactivarán. Lo importante no es que se active o desactive un LED, sino lo importante es saber qué hacer o cómo hacerlo, cómo hacer que se active o desactive en el momento apropiado. También, como periféricos de entrada, tiene una serie de pulsadores, que cuando lo accionamos meten un nivel lógico y cuando lo soltamos meten otro nivel lógico. Y bueno, lo importante es saber detectar, saber en qué momento hemos pulsado ese pulsador o lo hemos soltado. Y de la misma forma que controlamos unos LEDs o controlamos unos pulsadores, si sabemos hacerlo, lo mismo, de la misma forma, digo, podremos activar o desactivar un relé, un motor, un sistema calefactor, o podremos detectar si un sensor de alarma está activado, si un sensor de incendios o de inundación, o en fin, hay cantidad de dispositivos, de periféricos de carácter digital. Aprendiendo a leerlos, pues podremos hacer multitud de aplicaciones. Y esa tarjeta Basic IO, pues lo que tiene son los periféricos más básicos y más baratos, unos LEDs y unos pulsadores, pero repito, si sabemos gestionarlos, podremos gestionar cualquier otro tipo de periférico también de carácter digital. Luego también, bueno, luego hablaremos, pero esta tarjetita también tiene una serie de sensores o de periféricos analógicos que nos van a permitir, pues eso, manejar magnitudes que varían dentro de un mínimo y un máximo, tienen multitud de puntos intermedios, y entonces en un momento determinado podemos leer qué valor nos da este potenciómetro y traducirlo a voltaje, por ejemplo, o este sensor de luz. En un momento determinado podemos medir la cantidad de luz que incide sobre él y hacer un determinado proceso, o este sensor de reflexión infrarrojo, o este sensor de temperatura. Bueno, hay multitud también, igualmente, hay multitud de periféricos de carácter analógico, y nuestra tarjetita, es una tarjetita económica, pues bueno, pues tiene
periféricos de entrada o salida digitales y periféricos de entrada analógicos. Muy sencillos, muy baratos, pero quien aprenda a manejar estos, quien aprenda a gestionarlos, pues puede manejar cualquier otro. Y así pasamos al tema 4. En el tema 4 vamos a empezar a hacer los primeros programas. Ya tenemos una idea de lo que es la plataforma Arduino, ya tenemos una idea de lo que son los periféricos que Arduino va a controlar, así que, sin más, pues empezamos a programar, que en el fondo es el objetivo de este curso, es introducirnos en el software, crear el hábito de la programación. Luego ya habrá otros cursos más avanzados donde ya dejaremos quizás de un lado la programación, porque se supone que ya sabemos, y quizás nos centremos más en el hardware. Pero de momento hablamos de programación en este tema 4. Empezaremos viendo qué aspectos tiene, el aspecto que tiene un programa. Como un programa, pues normalmente se empieza documentando, luego se empiezan creando o definiendo las variables, luego se empieza haciendo una configuración de qué periféricos tenemos, quiénes son entrada, quiénes son salidas, y luego ya empieza el cuerpo principal del programa. El aspecto que tiene un programa y el aspecto que tienen las sentencias. Las sentencias son las instrucciones que forman parte de ese programa. Aprenderemos lo que son los operadores lógicos, la función AND, la función OR, si se cumple esta condición o esta otra, pues haremos una tarea o haremos otra. Como ejemplo se propone pues una cosa, el clásico básico de los ejemplos, que es el encendido de un LED. Bueno, estamos empezando. Para encender un LED, para encender una bombillita, obviamente no hace falta un Arduino, pero sí nos permite introducirnos a la programación con un ejemplo muy sencillito. Eso, encender un LED. Luego ya iremos complicándonos. También aprenderemos cómo controlar ese LED, pues mediante los pulsadores, utilizando esta tarjeta que os comentaba, pues aprenderemos a cómo, si de un pulsador se activa, pues un LED, el que sea, pues también se activa, y si soltamos el pulsador, pues el LED se desactiva. Repito, para esto no hace falta ningún microcontrolador, pero es la primera forma de empezar a programar y de introducirnos, como os digo, en esto de la programación, que luego, pues ya, como veremos, que se va a ir complicando y podremos hacer pues auténticas cosas chulas, cosas elegantes. Continuamos con el tema 5, en el cual vamos a definir y vamos a empezar a utilizar lo que se conoce como, en programación, lo que se conoce como expresiones. Funciones, diferentes tipos de funciones, relación entre funciones, en fin. También utilizaremos algunas funciones propias de Arduino, como son temporizaciones y generación de sonido. Vamos a hablar de lo que son las variables y constantes. Muchas veces necesitaremos hacer cálculos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer el cálculo de una circunferencia. Aquí tendremos que definir una variable, que podría ser el diámetro, y en unos casos la variable diámetro puede ser de un valor o puede ser de otro. Y también tenemos una constante, el valor pi. El valor pi siempre es el mismo, 3, 14, 15, lo que sea. Bueno, pues este es el concepto de lo que es una variable y lo que es una constante. Una constante es un dato que no varía, que siempre es fijo, siempre es el mismo. Mientras que una variable puede ser un dato, o bueno, puede ser no, es un valor, es un dato que puede variar. A lo largo de la ejecución de nuestro programa, pues quizás esa variable en un momento determinado tenga un valor, luego tenga otro. Imaginaros que una variable es una reserva de memoria, un espacio de memoria, normalmente memoria tipo RAM, que guardamos o en la que sirve para guardar el valor puntual de esa variable. Quizás en un momento determinado ese valor no nos interese y lo podamos sustituir por otro. Por eso se llaman variables. Son datos que pueden variar. Bueno, pues en cualquier programa informático siempre se manejan estos dos tipos de datos. Los datos constantes, acordaros, pi, por ejemplo, o los datos variables. Datos que se almacenan en una especie de reservas, en una especie de cajitas, que son reservas de memoria, son espacios de memoria, en los cuales podemos guardar un dato, podemos quitarlo, podemos meter otro en la misma caja, uno se pierde, queda el último, en fin, estos serían variables, datos que a lo largo de un proceso
pues, van adquiriendo diferentes valores. En los lenguajes orientados a los microcontroladores, en el lenguaje C, pero orientado a los microcontroladores, es muy fácil, o es muy frecuente, mejor dicho, tener ciertas funciones específicas de los microcontroladores. Por ejemplo, en el caso de Arduino tenemos una función que se llama tone, que sirve para generar tonos. Es muy bonita. Arduino pues, está muy bien pensado para generar tonos, sonidos, pues de alarma, música, de aviso, en fin. Pues tenemos funciones que se llaman tone, no tone, para hacer temporizaciones también, delay. Delay es una función que te dice, bueno, espérate 2 segundos. Y Arduino se va a quedar ahí de brazos cruzados 2 segundos. Y esto a veces pues es muy interesante, conviene utilizar delays, aunque parezca que no. Si aprendemos lo que son variables y constantes y ya también usamos las funciones delay, tone y no tone en este tema 5, vamos a hacer el primer programita, pues ya más un poco más llamativo. Vamos a hacer un LED no simplemente que se encienda cuando doy a un pulsador, sino que haga una intermitencia. Se enciende y se apague, por ejemplo, a una determinada frecuencia, a una determinada velocidad. Esto nos da pie, por ejemplo, a hacer otro ejemplo, valga la redundancia, de un juego de luces. Ya estamos complicando, ya no encendemos un LED, ya no lo encendemos o lo apagamos, sino que vamos a jugar con varios. Vamos a hacer un juego de luces, por ejemplo, en los que los LEDs de la placa Baishikio, que os he explicado antes, se vayan encendiendo secuencialmente, haciendo un barrido más o menos vistoso. O hacer un timbre electrónico, de forma que cada vez que pulsemos uno de esos pulsadores que teníamos, pues se genera una melodía. Ya empezamos a jugar, ya sabemos lo que son variables, constantes, ya hemos visto algunas cuantas funciones, y vamos a empezar a jugar ya con los periféricos y hacer cosas cada vez, como os digo, pues un poquito más complicadas, progresivamente, claro, y hacer cosas cada vez, pues eso, más llamativas. El tema 6 es un tema de suma importancia. Es un tema que le hemos titulado tomas de decisiones y control, funciones de decisiones y funciones de control. Todos los lenguajes de programación, sea el C, el Python, el Basic, el que sea, todos los lenguajes, repito, tienen funciones que permiten tomar decisiones, y estas funciones o estas instrucciones son precisamente los que dotan, de alguna manera, dotan al microcontrolador de cierta inteligencia, porque va a saber distinguir. Va a saber comparar dos magnitudes, si son iguales hacer una cosa, si son distintas hacer otra, si una magnitud es mayor que esta otra, pues entonces hago no sé qué, y si es menor hago no sé cuántos. Entonces esto ya empieza a complicarse, pero aquí ya es lo que nos va a permitir hacer todavía programas mucho más potentes, eso sí, también pues, bastante más complicados. También vamos a ver lo que son los operadores booleanos. Si esto es menor que esto y esto otro es mayor que esto otro de más allá, entonces voy a hacer no sé qué, o voy a hacer no sé cuántos. Es decir, ya podemos hacer comparaciones y encima hacer varias comparaciones y relacionarlas entre sí. Si se cumple esta condición y esta otra, pues hago tal cosa. Si se cumple esta condición o esta otra, pues hago no sé qué. En fin, las cosas ya se empiezan a complicar. Tenemos operadores booleanos, operadores compuestos, en los cuales combinamos varios de los operadores booleanos y de comparación, y tenemos las famosas funciones de decisión o funciones de control. If, else, for, while, switch. Estas son funciones que las tienen, yo creo que todos los lenguajes de programación. Si se cumple esta condición, donde la condición a su vez puede ser muy compleja, porque esa condición puede estar compuesta de operadores booleanos o operadores compuestos, que no son ni más ni menos que un conjunto de operadores booleanos, y aquí la cosa se empieza a complicar. Bueno, pues esta función if evalúa toda esa condición, y si se cumple, hace un trabajo, y si no se cumple, else, pues hace otra cosa. También tenemos funciones para hacer bucles. Hay veces que un mismo conjunto de instrucciones se tiene que repetir un X números de veces, entonces no vamos a reescribirlas tantas veces como se necesiten. Si no hay instrucciones en forma de bucle, que se llaman for, while, switch, que permiten interaccionar y ejecutar
grupos de funciones en determinadas circunstancias o un número determinado de veces. También, pues bueno, pues vamos a proponer unos cuantos ejemplos de programación donde, insisto, ya cada vez nuestros ejemplos se van a ir complicando un poquito más, pero nos van a permitir analizar y ver y experimentar con pues, estas funciones de control, con los operadores booleanos y con los operadores compuestos. Y repito, la importancia de esto es que esto se emplea en cualquier lenguaje de programación. Ahora estamos con Arduino, pero quién sabe si mañana estéis trabajando con otros sistemas, con otros lenguajes. Seguro que tiene estas funciones o muy parecidas. De ahí radica la importancia de este tema 6. En el tema 7 vamos a tratar de unas señales digitales, pero un tanto especiales, unas señales que se conocen como señales PWM, que traducido del inglés viene a ser algo así como señales de anchura modulada, señales que el nivel 1 se ajusta, el tiempo, la duración del nivel 1 puede ser de un tiempo variable. Quizás en esta figura que tengamos aquí, quizás pueda ayudaros. Aquí tenemos una señal en la cual prácticamente está a nivel 0 constantemente y se dice entonces que el ciclo útil de esta señal es del 0%. Aquí tenemos, en este otro tenemos lo opuesto, tenemos una señal que está prácticamente todo el rato a nivel 1. Se dice que el ciclo útil es de un 100%. Toda la señal en una de las patitas de salida del Arduino es una señal digital, y está constantemente a nivel 1. Aquí está constantemente a nivel 0. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el B, en la gráfica B, tenemos que la señal está a nivel 1 durante un tiempo y luego pasa a nivel 0. Es decir, si esto es un ciclo, todo esto es un ciclo, esto de aquí a aquí, que dura, pues por ejemplo, 2 milisegundos, si la señal está a nivel 1 solamente durante este tiempo, pues decimos, o se dice, que está durante un 25% de ciclo útil. Pero aquí, en el C, pues está pues un 75% de ciclo útil. ¿Por qué? Porque está más tiempo a nivel 1. Y mucho menos dentro del mismo ciclo, a nivel 0 está durante menos tiempo. Entonces, ¿qué es una señal PWM? Pues es una señal digital, lo primero, está compuesta de ceros o unos. Lo que ocurre es que la duración del nivel 1, dentro de un lapsus de tiempo, conocido como ciclo, pues la duración del nivel 1 es mayor o menor. Regulamos la anchura de este nivel 1. Aquí la anchura es 0, aquí la anchura es la máxima, aquí la anchura es de un 25%, de un 75%, y entre el mínimo, o sea, entre el 0 y el máximo, pues los que queráis. Podemos regular diferentes anchuras. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues imaginaros la escena. Si yo tengo una bombilla y a esa bombilla le aplico una señal PWM con un ciclo útil del 0%, la bombilla está apagada, porque le estoy metiendo un nivel 0. Si por el contrario le aplico una señal PWM con un ciclo útil del 100%, pues estará plenamente encendida. Pero si juego y regulo el ciclo útil entre un mínimo y un máximo, ¿qué consigo? Pues regular la potencia aplicada a esa bombilla. Resumidas cuentas, regular el brillo. Y esto mismo se puede utilizar para gobernar, por ejemplo, la velocidad de un motor. Aplicar una señal PWM entre un mínimo y un máximo, conseguiremos que el motor esté parado, gire a la máxima velocidad o gire a velocidades intermedias según sea la anchura o el ciclo útil de la señal que le aplicamos. Bueno, pues esto es lo que son las señales PWM que vamos a estudiar en el tema 7. El lenguaje de programación C para Arduino tiene una señal, tiene unas funciones expresamente pensadas para generar señales PWM. Precisamente esas funciones están en una librería que se conoce como librería Servo. Olvidar esto, la librería Servo ahora va con ella. Bueno, tiene funciones expresamente pensadas para generar señales PWM.
Y esto del servo venía a cuento de que vamos a aprovechar el tema 7 para hablar de los que son servomotores. Y un servomotor es un motor en el cual podemos regular bien según modelos. Hay modelos en los que podemos regular la velocidad, pero lo más habitual suele ser regular el posicionamiento. Quiero que gires 0 grados, a 90 grados, a 180 grados. Podemos regular el posicionamiento aplicándole una señal PWM. Y entonces, bueno, lo que quería deciros antes es que precisamente hay una librería que se llama Servo, que tiene una serie de funciones que están expresamente pensadas para generar señales PWM aplicadas a los servos, exclusivamente para servos. El lenguaje C de Arduino, de forma natural, tiene funciones, mejor dicho, para generar señales PWM, y en esta librería Servo tenemos funciones expresamente pensadas para manejar servos, pero es que un servomotor se controla mediante señales PWM. ¿Qué quería deciros al respecto? Bueno, con esto pues vamos a aprender a manejar este tipo de motores que se utilizan muchísimo en control de automatismo, sobre todo en control de posicionamiento. Se van a proponer ejemplos que van a permitir regular la potencia. Nosotros vamos a trabajar con la tarjetita esa Basic IO que os hablaba antes. Bueno, pues vamos a utilizar los LEDs y vamos a ver cómo podemos regular el brillo de esos LEDs. Y también vamos a controlar un servo. Y vamos a decirle, oye, desplázate 37 grados o desplázate 125. Y entonces, gracias a las funciones que hay en estas librerías, podremos hacer que el servo ejecute un movimiento que nosotros deseemos. Por cierto, en este tema 7, y precisamente por el hecho de utilizar esta librería, pues vamos a aprender cómo se usan las librerías que tiene Arduino. Esto es importante porque, como os decía en la presentación, resulta que hay cantidad de organismos, cantidad de empresas, cantidad de particulares, de gente aficionada, no tan aficionada, que diseñan librerías para todo. De la misma manera que hay librerías para gobernar un servo, hay librerías para gobernar otro tipo de periféricos. Bueno, pues vamos a aprovechar el tema 7 para ver cómo se usa una librería, cómo se instala una librería en nuestro programa y cómo podemos hacer uso de las funciones que se integran en esa librería. Al fin y al cabo, una librería es una colección de funciones especializadas, en este caso especializadas en la gestión de un servo, pero repito que hay funciones o librerías para lo que se os ocurra, para manejar pantallas gráficas, para manejar pantallas de texto, para sensores de temperatura, para manejar motores de no sé qué, lo que queráis. Bueno, y así vamos entrando en el tema 8, dedicado a las comunicaciones. Todos los microcontroladores del mundo, todos los microcontroladores tienen capacidad de comunicarse con el mundo exterior, es decir, transmitir información. En principio lo hacen a través de cable, transmisión por cable. Y además lo normal suele ser una transmisión en serie. Es decir, el microcontrolador, en nuestro caso el Arduino, va a transmitir información hacia un receptor, quien sea, y lo va a hacer transmitiendo un bit tras otro. Primero un bit, luego otro bit, luego otro. Y también recibir, claro, de donde sea, el Arduino puede recibir información y también lo va a hacer en serie. Recibe un bit, luego otro, y todos los bits recibidos los va a ir empaquetando y formando bytes, y formando pues un grupo de bytes, y formando pues un montón de datos que se van recibiendo para que luego tú los puedas procesar. Es lo que se conoce como la comunicación serie tipo USART. Es la más estándar de todas, es probablemente la más utilizada. Y aprovecho para deciros que la comunicación, o sea, mejor dicho, que si un Arduino comunicándose con otros dispositivos nos permite hacer, es una puerta abierta al mundo exterior, el Arduino. El Arduino se puede comunicar con quien sea. Hay cantidad de dispositivos, cantidad de aparatos, cantidad de sensores, incluso otros Arduinos, que se pueden comunicar entre sí. Y por eso digo que es una puerta abierta, es una ventana que nos abre infinidad de aplicaciones. Arduino se puede comunicar con otro Arduino, el Arduino se puede comunicar con un PC, el Arduino se puede comunicar con un receptor GPS, el Arduino se puede comunicar con un sistema Bluetooth, el Arduino se puede comunicar con lo que sea. Bueno, pues el tema 8 vamos a hablar de las comunicaciones a nivel más básico, vamos a hablar de las comunicaciones serie tipo USART.
el microcontrolador que está integrado en la tarjeta Arduino tiene capacidades para hacer comunicaciones serie del tipo USART. Y vamos a transmitir y vamos a recibir datos. En nuestro caso, la forma más sencilla para hacer las prácticas va a ser transmitir datos a un PC o recibir datos desde un PC. Pero con esto, por ejemplo, vamos a poder hacer una monitorización remota. Yo, por ejemplo, puedo en el PC ver el estado de los pulsadores de esa plaquita PCIe que os había presentado antes. O también desde el PC puedo hacer un control remoto, y puedo mandar órdenes desde el PC, puedo mandar comandos que Arduino va a recibir, con los cuales voy a, por ejemplo, a encender un LED, a apagar un LED o a poner en marcha un servomotor, por ejemplo. Entonces, el tema 8 también lo considero un tema muy importante, porque las comunicaciones, como os decía, abre una ventana de un mundo de posibilidades. Precisamente en el Campus Tecnológico Virtual, que se encarga de organizar estos cursos, hay un curso que es dedicado exclusivamente a las comunicaciones, donde el Arduino se va a comunicar con un montón de subsistemas, con un montón de dispositivos. El tema 8, por lo tanto, también me parece que es un tema muy importante. Quizás aquí lo vamos a ver a un nivel elemental, a un nivel básico, fundamental, pero nos abre la puerta a profundizar en este apasionante tema que son, como os digo, las comunicaciones. Llegamos a otro tema importante, el tema 9, que está dedicado a las señales analógicas. En el fondo, todo lo que hemos visto hasta el momento consiste en trabajar o manipular señales digitales, señales, ya sabéis, señales de unos y de ceros, de bits unos y bits ceros, señales binarias, en definitiva, pero en la naturaleza no todo es blanco y negro, también hay tonos de grises. Y entonces, en el caso que nos ocupa, a esos tonos o a esas señales, en lugar de llamarles señales digitales, de todo o nada, 1 o 0, se llaman señales analógicas. Y estas señales analógicas, pues se pueden representar o se pueden resumir diciendo que son señales que a lo largo del tiempo varían entre un mínimo y un máximo. Entre un mínimo y un máximo. Un caso clásico, un ejemplo típico, pues por ejemplo la temperatura. La temperatura es una magnitud analógica, netamente analógica. No hace la misma temperatura a las 6 de la mañana que a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde. Entonces imaginemos un sensor que capta la temperatura y que nos da una tensión proporcional a esa temperatura. Esa tensión nunca jamás podrá ser digital. Esa tensión no podrá ser digital porque la temperatura no está a 6 grados y a 15, 6 y 15, no está oscilando siempre en valores fijos, en dos valores fijos, no, la temperatura está oscilando en montones de valores dentro de un mínimo y un máximo que el sensor es capaz de detectar. Y así, a las 6 de la mañana el sensor nos da una tensión, a las 10 de la mañana nos da otra tensión, y a las 4 de la tarde pues nos da otra tensión, siempre proporcional a esa temperatura. Bueno, pues nuestro Arduino, mejor dicho, el microcontrolador que forma la tarjeta Arduino, dispone de lo que se llama un convertidor analógico digital. Abreviadamente se le suele llamar ADC. Entonces, este convertidor es una electrónica, está hecho de una serie de circuitos electrónicos que son capaces de registrar una tensión analógica en un momento determinado, con un valor determinado, el que sea, y convertir ese valor en un código binario de unos y ceros. Y a partir de ese momento ya tengo una tensión en un instante dado, ya la tengo convertida a digital, ya la tengo convertida a un código binario, a un valor binario. Y ese valor binario ya lo puedo almacenar, puedo procesar, puedo hacer operaciones aritmético-lógicas con él, puedo hacer lo que sea. Pero todo a partir de un valor analógico. El convertidor cogió ese valor analógico y, como os digo, obtuvo un conjunto de bits, una combinación binaria de unos y ceros, proporcional a ese valor analógico, claro. Bueno, pues eso es lo que hace el convertidor analógico digitales. Entonces, periféricos analógicos hay también a patadas, de la misma manera que había cantidad de periféricos digitales, que si pulsadores, interruptores, finales de carrera, sensores de no sé qué, también los hay.
en analógico, un sensor de temperatura mismamente, un sensor de velocidad, un sensor de presión, un sensor de presión atmosférica. Hay cantidad de sensores que miden magnitudes físicas que son netamente analógicas. Esos sensores, por lo general, lo que suelen proporcionar es una tensión analógica a esa magnitud, a la temperatura, a la velocidad, a la presión. Y entonces esa tensión analógica se aplica a nuestro convertidor analógico digital. Este obtiene un valor proporcional, pero en binario, con un código binario de bits, y ese valor ya puede ser procesado, memorizado, registrado y hacer con él lo que queramos. Así que periféricos analógicos hay muchísimos también. Y, lógicamente, no podía ser menos, el lenguaje de programación de Arduino pues tiene una serie de funciones pensadas precisamente para poner en marcha este convertidor que está integrado en el microcontrolador y obtener los resultados de esas conversiones. El tratamiento de las señales analógicas va a ser francamente sencillo gracias a estas funciones. Aquí en esta gráfica pues tenemos el caso típico, un caso típico de la temperatura, en la cual pues tenemos un sensor de temperatura que va midiendo los grados y nos va dando una tensión proporcional, y así pues no sé, pues el tiempo en horas, pues a las 5 horas hay una tensión de 2 voltios, que esto equivale a no sé cuántos grados. Luego a las 9 de la mañana la tensión sube hasta los 4 voltios, que equivale a no sé cuántos grados. Luego a las 11 o a las 12 baja la temperatura un poquito y también baja la tensión, que equivale pues a no sé cuántos grados, y así sucesivamente. Esta representación es una representación gráfica típica de lo que sería una señal analógica, una señal cuya tensión va variando, aumentando, disminuyendo a lo largo del tiempo. Y entonces nuestro convertidor, cuando le demos la orden de convertir, cogerá el valor que haya en un momento determinado, en este instante, y obtiene la tensión proporcional, mejor dicho, obtiene el código binario proporcional a esta tensión que tenemos aquí. Esa es la idea de las señales analógicas, con lo cual esto también nos abre otro mundo de aplicaciones. Ya no vamos a trabajar con periféricos, o no solamente vamos a trabajar con periféricos digitales, de todo o nada, activo, desactivo, cerrado, no cerrado, tensión, no tensión, sino que nos abre, como os digo, un montón de posibilidades de poder trabajar con otro tipo de sensores, que los hay y muchos también, capaces de medir magnitudes analógicas que se dan en la naturaleza. Y así llegamos al último tema del curso, el tema 10. Yo le he llamado epílogo porque realmente es una especie de resumen de lo que hemos visto y de lo que hemos dejado de ver. En este primer curso básico, como os decía al inicio de esta presentación, está orientado a gente que no tiene ningún conocimiento de nada. Ya habrá otros cursos más evolucionados, más avanzados. Y aquí lo que hemos pretendido es, primero, orientarlo al software, a la programación. No hemos pretendido conectar cosas. Para eso ya teníamos la tarjeta Basic-IO, que la vamos a enchufar en nuestro Arduino, luego lo vamos a ver. Y los LEDs y los pulsadores ya están ahí conectados. Entonces el hardware funciona. Y entonces en este curso lo que hemos pretendido es orientarnos al software un poquito. Sobre todo para, insisto, aquellas personas que no tienen conocimientos previos de Arduino o de programación. Y entonces hemos visto una serie de funciones, hemos visto las funciones más elementales, las funciones típicas de cualquier lenguaje de programación, y con ellas podemos hacer prácticamente lo que queramos, con todas las funciones que hemos visto. Ahora bien, el lenguaje de programación, cualquier lenguaje de programación, entre ellos el de Arduino, son lenguajes vivos y van evolucionando y van apareciendo nuevas funciones. Siempre el objetivo fundamental es facilitarnos la existencia y hacer funciones cada vez más potentes que nos faciliten el diseño de nuestros programas. Por eso os digo aquí que he visto y no visto, es decir, hay cosas que no hemos visto. El lenguaje de programación de Arduino tiene mucho más de lo que hemos visto en este curso. Lo que hemos visto en este curso, repito, es lo justo y necesario, aunque con ello podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero eso sí, que sepáis que hay cosas que no hemos visto, hay otras funciones muy potentes que equivalen a varias de las funciones sí vistas y que nos facilitarían mucho las cosas. Bueno,
Si queremos ir más lejos, pues lógicamente tendremos que seguir avanzando. Este curso es un curso de introducción a la tecnología y es un curso básico. Pero bueno, que sepáis que la tecnología es un camino muy largo, yo creo que es muy apasionante y lo único que hemos hecho ha sido dar el primer paso. Pero bueno, hay que seguir avanzando y por eso hay una propuesta de seguir adelante. Y bueno, insisto, que sepáis que hay cosas del lenguaje de programación que no hemos visto y que se verán en cursos más avanzados, en cursos más posteriores a este curso básico. En este curso, como os decía al principio, es un curso diseñado por MK Electrónica, impartido por MK Electrónica, con la participación, con la organización por parte del campus tecnológico. Es un curso que yo considero que es eminentemente práctico. En realidad, los cursos que proponemos desde MK Electrónica y que se imparten en el campus tecnológico son cursos en los cuales consideramos que si no hubiera una componente práctica, pues tendrían poco valor. Pensamos que la programación se aprende programando y entonces pues en este curso no podía ser menos. Y nosotros por ello proponemos una serie de materiales para poder seguir las prácticas y los ejemplos de programación que hemos diseñado. Entonces en MK Electrónica comercializamos un kit que se llama ArduKit 1. Os podéis imaginar que habrá más para otros cursos posteriores. Y este kit consta de esto que tenéis aquí en la imagen y que luego os voy a enseñar a tamaño real, o sea, en vivo y en directo. Y consta de la tarjeta controladora Arduino, es una compatible, no es una Arduino original, es una compatible con la cual llevamos trabajando durante muchos años y en mi opinión personal es incluso mejor que la original. Porque es una placa que no simplemente copia, no es un clon de Arduino, sino es una compatible que encima aporta algunas mejoras, como es pues este pequeño conector que veis aquí, que permite utilizar tarjetas SD y con lo cual la capacidad de almacenamiento de datos aumenta enormemente. Tiene un pequeño interruptor que permite trabajar a 3,5 a 5 voltios o a 3,3 voltios, en fin, tiene una serie de mejoras respecto a la original. En el kit se incluye también el cable USB para conectar esta tarjeta con el PC desde el cual vais a realizar vuestros programas. También se incluye la tarjeta BASIC-IO, de la que hemos hablado. Esta es una tarjeta de periféricos muy básicos, económicos, pero muy elementales, como os digo, pero muy importantes, porque si aprendemos a encender o apagar un LED, a detectar si un pulsador está activado o no, a leer un sensor analógico de los que tiene esta tarjeta, pues entonces podemos aprender a utilizar otros muchos diferentes que hay en el mercado. Además, esta tarjeta ya los tiene, todos los sensores y todos los LEDs y los pulsadores ya están conectados. Lo único que hay que hacer es insertar esta tarjeta, es un shelf, insertarlo sobre el Arduino y limitarlos a programar, que es lo que pretendo en este primer curso. Ya os he dicho que está orientado al software. Y entonces nos olvidamos del hardware. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos aquí implementado. Y así, cuando un LED no encienda, no será culpa del hardware, sino será culpa de tu programa. Será culpa del software. Bueno, pues esta es la idea. Entonces, bueno, pues en el kit se incluye esta tarjeta básica de periféricos, se incluye un servomotor chiquitín que tenemos aquí. También se incluye un alimentador de pared para poder alimentar todo el conjunto de Arduino más BASIC-IO. Y también se incluye pues un cable para baterías o pilas de 9 voltios. La pila va aparte, opcional, para quien quiera alimentar todo esto de forma autónoma. En realidad, no sé si lo he dicho, pero debéis de saber que el Arduino, cuando le grabamos un programa, el Arduino ya es totalmente autónomo, ya podemos desconectarlo del PC. El Arduino ya ejecuta su programa. Cada vez que le metáis tensión de alimentación, el Arduino se pone a ejecutar aquello que le habéis programado. Y entonces, pues habrá veces que os interese alimentarlo desde la toma de red y otras veces os interese alimentarlo desde una batería o desde una pila de 9 voltios.
Y este es el kit que nosotros proponemos para prácticas. Bueno, cada una de estas cosas se puede comprar por separado. El alimentador, por supuesto que se puede comprar por separado, esta también, esto también, el servo también. En fin, hemos procurado ajustar un poquito más el precio desde Meca Electrónica y actualmente es de 50 euros. Insisto en esto de actualmente. El mercado de la electrónica es muy variable, con todos los problemas de distribución y de fabricación que hay a día de hoy. No se puede garantizar que este precio siga vigente en los próximos años o ni tan siquiera en los próximos meses. Por eso digo que actualmente es de 50 euros, pero está sujeto a posibles modificaciones. Bueno, pues esta es la relación de materiales que sugerimos para hacer todas las prácticas que proponemos en este curso básico. El kit de materiales se presenta en una cajita, pues como os decía, pues con todas las cosas que vamos a necesitar. Tenemos aquí lo que sería la tarjeta controladora Arduino. Es una compatible. Bajo mi punto de vista, es una tarjeta, yo creo que incluso mejorada respecto al original. Este es el microcontrolador, el chip, la CPU y la memoria de programa y la memoria de datos están contenidas aquí. Y todo lo demás pues es accesorio pero imprescindible. Por ejemplo, esto es la parte de alimentación, el circuito de alimentación que permite estabilizar la tensión a la cual esto debe de trabajar. Aquí está el oscilador. Este es el circuito de interface entre el ordenador, el puerto USB estaría aquí, entre el ordenador, como os digo, y el microcontrolador. Y como mejora, esta tarjeta pues tiene un lector de tarjetas de memoria micro SD que permitiría almacenar gran cantidad de datos y por lo tanto manejar o hacer aplicaciones donde se requiera, pues yo que sé, data logging o cosas así. Y también tiene un pequeño interruptor que permite seleccionar la tensión a la que va a trabajar el microcontrolador entre 5 y 3,3 voltios. En resumidas cuentas, a mí me parece que es una opción mejor incluso que la original. En cualquier caso, está garantizada. Yo llevo trabajando con ella durante muchos años y me gusta bastante. Luego también, otra de las cosas de nuestro kit sería, que ya hemos hablado también, la tarjeta Basic IO. Es esta que tenéis aquí, es una tarjeta de periféricos muy sencillos, unos LEDs de diferentes colorines, unos pulsadores y una serie de dispositivos analógicos. Lo importante no son los LEDs como tal, o los pulsadores, o esto. Lo importante es saber hacer programas que gestionen cuando se activan y cuando se desactivan, o cuando podemos detectar si un pulsador está accionado o si no lo está, o detectar, pues no sé, la cantidad de luz que incide sobre este sensor luminoso. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Este SIEL se inserta, como todos los SIEL, sobre la tarjeta controladora, y entonces lo único que hay que hacer es programar. Programar porque los periféricos, el hardware ya está aquí instalado. Y entonces, para empezar, cuando uno empieza a utilizar esto de la programación y, en fin, esto de la tecnología, pues hombre, conviene facilitar las cosas y en este caso facilitamos el hardware porque nos vamos a centrar en el software, en la programación. En el kit también se incluye pues un alimentador, porque como os decía, una vez que ya tenemos grabado nuestro programa, esto es autónomo. Lo podemos desenchufar del puerto USB, lo podemos desenchufar del cable USB y Arduino, en cuanto lo alimentemos, será capaz de ejecutar el programa que acabamos de grabar. También se incluye un conector para pilas de 9 voltios, como este que tenéis aquí, aunque realmente en el Arduino aquí podríamos meter cualquier tensión comprendida entre 6 y 12 o 15 voltios más o menos. 6 y 12 lo ideal, por aquí. Aunque esto, bueno, pues nos permite meter directamente pilas de 9 voltios. Y el kit también incluye, este ArduKit 1, incluye un servomotor, que nos va a permitir hacer prácticas con señales PWM,
que permiten posicionar el eje del motor pues a diferentes o a los grados, entre 0 y 180 grados, donde queramos. Este es el kit que nosotros utilizamos o recomendamos para hacer las prácticas de este curso. En realidad, pues, la mayor parte de cosas se pueden comprar sueltas. Quiere decir que si alguno ya tiene una tarjeta Arduino Uno, pues puede comprar la Basic Key o viceversa, o el alimentador. Bueno, pues esto es en cuanto a los materiales de prácticas lo que nosotros proponemos. Quiero acabar esta presentación pues mostrándoos las páginas tanto del campus tecnológico como las de MK Electrónica. Esta que tenéis aquí corresponde a la página web del campus tecnológico. Es aquí donde podéis recabar información relativa al curso, porque aunque el curso se ha diseñado y lo imparte MK Electrónica, la organización y matriculación y demás se lleva a cabo en este campus. Este campus tiene, además de este curso, tiene otros muchos. Aquí tenéis un listado. Si elegimos el curso de Arduino básico, que es el que nos ocupa, pues tenéis información relativa a cuándo va a ser la siguiente edición. Las ediciones se repiten, o los cursos se repiten cíclicamente, es decir, a lo largo del año pues a lo mejor se hace 3 o 4 veces el mismo curso. Cuando acaba uno, pues al de un tiempo empieza el siguiente y así sucesivamente. Si queréis más información relativa al contenido, pues la tenéis aquí. El curso Arduino, la tecnología al alcance de todos, es el que hemos estado hablando. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito, pues eso, un poquito de publicidad o un poquito de descripción de los contenidos, más o menos los hemos tratado aquí. También tenéis un poco la descripción de los materiales, contenidos, etcétera. Los materiales y tal. Bueno, pues eso, esto en cuanto a lo que es en sí el curso. Todo esto, repito, se gestiona desde el campus tecnológico. Aquí es donde tenéis que hacer la matrícula del curso y demás. En cuanto a los materiales los vendemos en MK Electrónica. Aunque supongo que muchos de ellos se podrán conseguir en otras tiendas, en otros comercios. Simplemente MK Electrónica es una empresa que se dedica a la venta de material, fundamentalmente de material didáctico, y puesto que MK Electrónica es quien ha diseñado este curso, pues también proporciona los materiales para hacerlo. Aquí pues simplemente, bueno, aquí tenéis los productos que vendemos organizados por categorías. En este momento estamos buscando el ArduKit 1, que lo tenemos aquí, y aquí tenéis una descripción pues, de lo que es el kit. Esta imagen ya la hemos mostrado, una descripción, etcétera. Y bueno, pues esto es una tienda web normal y corriente donde podéis acceder y comprar el material que necesitéis. Repito que si esto es lo que consta este kit, pero si queréis únicamente, por ejemplo, la tarjeta Basic Key, pues se puede comprar por separado, o el servomotor, o el alimentador, o incluso el Arduino Uno compatible. Esta es la tienda como digo, de MK Electrónica, que gestionamos desde aquí. Se gestiona única y exclusivamente los materiales. Preinscripciones, matrículas, pago de matrícula del curso es en el campus tecnológico. Y bueno, pues no me queda mucho más que decir de la presentación de este curso de Arduino Uno, de introducción a la tecnología. Agradeceros la paciencia y bueno, que sepáis disculparme si me he enrollado demasiado. Y bueno, tanto en el campus tecnológico como en MK Electrónica podemos aclarar o responder cualquier duda que tengáis. Así que por mi parte no hay más que contar. Gracias por vuestro interés y bueno, pues hasta la vista o hasta la próxima.